mirar qué es lo que tengo pues en la sangre, ¿no? Hola chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Steve, para los que no me conocen. El día de hoy estoy aquí en el hospital otra vez, en el médico. Vamos a hablar de un tema serio, que es la salud. Les voy a contar ¿recuerdan que yo les dije que me había pasado algo y les había hecho un video y toda la cuestión? Pues imagínense que esa vaina se me agravó. A ver, les empiezo desde el contexto. Se me inflamó la boca, las cordales, eso es normal, pero me salió como una bola acá grande. Realmente me estaba molestando para comer, para varias cosas. Y me han salido unos fuegos también. Ya no me aguantaba el dolor, entonces me fui al médico, saqué una medicina general. Está bien. Fui allá, le expliqué que tenía esa bolita, entonces el man me dijo que podía hacer lo de la cirugía y que de pronto esto tenía que ser otra cosa, entonces, o que podría hacer esas cosas de los fuegos que tenía acá, afectar pues esa bolita. El caso es que me sacaron unos exámenes, y esos exámenes de alguna manera se podría decir que se demoraron 10 días, me sacaron 3 tubos de sangre. ¿Para qué? No sé por qué tantos, pero de ahí mirar qué es lo que tengo pues en la sangre, ¿no? Después ya llegué ese mismo día, después de que me sacaron los tubos de sangre. Eso ya habían pasado unos 8 días, pero ya no me aguantaba porque ya no podía ni comer ni nada. Ya no me aguanté nada, la verdad estaba que no podía comer ni nada. Entonces mi papá me vio y me dijo: no, chino, váyase para el yo le colaboro a un especialista, bueno, a un privado. Entonces yo fui. Luego de que fui por allá, el man me dijo que tenía una infección, entonces que por eso no podía comer. Y estos fuegos eran otro tipo de cosas. Bueno, pagué. Realmente los medicamentos son costosísimos cuando sale por particular, por privado. Y bueno, ahí pasó todo. Y ya se me alcanzó a desinflamar con lo que me envió, que eso pareció bien, pero imagínense 10 días para que me dieran el resultado. Y pues que todavía me siga doliendo la boca, está complejo. Imagínense si no hubiera ido al particular. Me vine a quitar los puntos hoy y pues ya me los quitaron, pero entonces me dijeron que eso hacía parte de la cicatrización, pero eso me está doliendo hasta el alma. Entonces creo que, o sea, los doctores yo sé que no lo hacen de mal y todo, pero siento cierta negligencia por parte como del sistema también para hacer todo ese tipo de filas. Ustedes se notaron que estuve, para sacarme nomás los exámenes, tuve que estar a las 5 de la mañana y salí como a las 6 de la mañana, a las 9 de la mañana. Entonces está bastante complejo. Me mandaron un poco de medicina y toda la cuestión. La cuestión es que también tengo otro problema, y es que a mí me pusieron mi vacuna pues aquí en la entidad de la EPS, y pues no me aparece como el certificado de que tengo la segunda vacuna. Ya hablé con ellos, pero entonces como son terciarios, entonces no pueden hacer nada, me toca llamar directamente al otro lado. Y eso es lo que ha habido un revuelo dentro de como de la nueva reforma de la salud por parte de Petro, que hablan de que de alguna manera pues quieren quitar las EPS, porque las EPS de alguna manera son privadas. Entonces si quitan la EPS, pues obviamente el desfalco, o bueno, tal vez se mejore, como pueda que no. Entonces, bueno, voy a salir y ya les sigo contando respecto al tema, porque ya no me veo. Bueno, ya que salí les sigo contando. Entonces, la cuestión es que, digamos, claro, las EPS son como privadas de alguna manera. Entonces, el dinero que se llega a ellos es como público-privada, se podría decir. Entonces, de alguna manera ellos son los que afilian a las personas, las atienden, pero entonces como son privados, ellos también tienen como cierta potestad para decirle: bueno, esta la hace aquí, esta la dice allá, y todo eso. Cierto que algunas falencias también hacen parte de la infraestructura, porque a veces no da el abasto para la cantidad de personas para solo 3, 4 pisos o 2 pisos, o donde yo siempre voy que es solo un piso, 2 pisos. Entonces es complejo. Realmente sí estoy un poco indignado con eso, con todo lo que me ha pasado, que ya llevo un mes con un dolor que realmente nada que me pasa, nada que me baja, y venir hasta acá, que siempre es lejos, para hacer, solo le ganan algunas cositas, y pues que de alguna manera también toca pagar, aunque yo sé que es muy poquito, o sea, son 4.100 pesos que uno paga por las citas y todo ese tipo de cosas. Pero ejemplo, digamos, yo trabajo como independiente, pues me toca pagar resto de dinero para pagar salud, pensión y caja de compensación, y eso es algo duro que le pasa a uno. No pude con decirles, o sea, yo la verdad, yo salí de trabajar y mi meta era hacer por lo menos diariamente, ir a hacerles un video a ustedes. Pero claro, yo dije, no, me voy a quitar los caudales, son 2-3 días quieto, me quito los puntos y ya puedo bailar, hacer lo que yo quiero.
y ni eso pude, o sea, de verdad no pude salir. Hace 3 días empecé a salir y pues ya hoy otra vez a entrar a trabajar. Entonces ha sido compleja la situación y pues la verdad me da mucha piedra eso, chicos. Quería expresarlo de esta manera. No sé ustedes qué piensan, cómo ven la salud aquí en Colombia o en sus países, qué tal es la salud, es buena, es mala. Yo sé que en algunos países es muy mala, muy pésima, en otros son muy buenas, pero cuéntenmelo, yo quiero saberlo en los comentarios. Y si han tenido alguna mala experiencia respecto a eso, quiero saberlo también, porque es un dolor de cabeza. Y de verdad yo tengo esta vaina, es que si les mostrara, ahora acá tengo una vaina ahí toda, una pepa ahí toda fea, que no me deja ni a veces ni dormir. Entonces me tienen medicado, pero fue por parte del privado. Entonces no sé, ustedes qué piensan, qué pena lo despelucado, ya voy para la moto. Pero la verdad sí es muy indignante lo que está pasando. Y pues no solo es la falencia, esas son cosas mínimas que digamos tal vez me pasen a mí. Yo casi no utilizo esto porque las citas están re lejos o no hay, que eso me pasó en el anterior video, yo se los mostré. Entonces es complejo saber eso. Y pues aquí me queja, lo siento, estoy hoy quejándome porque estoy round con el sistema de salud, que no solo me aqueja, sino aqueja a muchas personas. No siendo más, me despido. Déjenmelo saber en los comentarios, a ver cómo les ha ido con eso. No olviden suscribirse, activar la campanita, darle like. Si quieren compartirlo, compártanlo. Y bueno, nos veremos en un próximo video. Voy a empezar ya que puedo salir y puedo hablar, ya les puedo hacer nuevos videitos. Entonces por allá nos vemos.